¿Se puede ganar dinero llevando la contraria al mercado? ¿Pensáis que es importante ser o no ser optimista a la hora de invertir nuestro dinero? Y una pregunta muy importante, como inversores, ¿qué preferís? ¿Un mercado alcista o un mercado bajista? Os adelanto una cosa, puede que al final de este vídeo vuestras respuestas sean diferentes, porque amigos, en esta ocasión vamos a hablar de John Templeton. La gente siempre me pregunta, ¿dónde hay buenas perspectivas? Pero esa es la pregunta incorrecta. La pregunta correcta es, ¿dónde están los pronósticos más desalentadores? Sir John Marks Templeton nació el 29 de noviembre de 1912 en Winchester, una pequeña ciudad del estado de Tennessee, en los Estados Unidos. De origen relativamente humilde, John se convirtió en la primera persona nacida en Winchester en graduarse en la universidad. Y no lo hizo una, sino dos veces, primero en Yale y más tarde en Oxford. Claro que eso no sería más que el comienzo de una larga carrera que convirtió a nuestro protagonista de hoy en uno de los mejores inversores de todos los tiempos, en toda una leyenda de Wall Street. Aunque, a decir verdad, lo cierto es que su residencia más importante no estuvo en Nueva York ni en ningún otro lugar de los Estados Unidos, sino en pleno Caribe, en las Bahamas. Y es que en el año 1968, John Templeton renunció a la nacionalidad de los Estados Unidos y se convirtió en ciudadano británico. Desde entonces se estableció en Lyford Cay, una zona residencial que se encuentra en la parte occidental de New Providence, la misma isla donde está Nassau, la capital de las Bahamas. Ese sería su centro de operaciones. Y sí, como tal vez muchos sospecháis, una de las razones para este cambio fue ahorrarse impuestos, pero no fue el único motivo. Escapar del ruido de Wall Street fue la otra razón que le llevó a mudarse al Caribe. Si usted quiere obtener un rendimiento mejor que la multitud, usted debe hacer las cosas de forma diferente a la mayoría. He encontrado que mis resultados para los clientes son mucho mejores aquí, en las Bahamas, que cuando tenía mi oficina en el Rockefeller Center. Cuando estás en Manhattan, es mucho más difícil ir en dirección contraria a la mayoría. Bueno, el principal riesgo es despistarte y distraerte con el día a día de los mercados financieros. Puedes ser víctima del propio sistema en el que trabajas. Hay mucha cantidad de información, mucha cantidad de titulares, mucha publicación de resultados, de pre-resultados, comentarios post-resultados, hay mucha gente opinando. Entonces, intentar mantenerte al margen diría que es el reto. El riesgo es depender masivamente de las opiniones generalizadas del día a día de mercado. Ese es el mayor riesgo cuando eres un inversor profesional, que necesariamente tienes que estar metido en el sistema financiero. El caso es que a lo largo de su vida como inversor, John Templeton consiguió unos resultados extraordinarios. Ahora bien, la pregunta es, ¿cuánto de extraordinario? Pues fijaos, desde que en 1954 montó su principal fondo de inversión, el Templeton Growth Fund, este inversor consiguió durante casi 40 años una rentabilidad media anual del 14,5%. Es decir, en otras palabras, si en 1954 hubiéramos invertido $10.000 en este fondo, en 1992 esta cantidad hubiera crecido hasta los $2 millones. En cambio, si hubieras invertido esos mismos $10.000 en el S&P 500, en 1992 hubieras tenido $100.000. Sí, una buena rentabilidad, pero nada comparable a lo logrado por Templeton.
Y eso no es todo. En 1954 no solo creó un fondo, sino que Templeton, junto a varios socios, crearon la Templeton, Galbraith and Hansberger Limited, una gestora que pronto se convirtió en un gigante de la industria. Para 1992, esta sociedad gestionaba en todo el mundo 78 fondos de inversión y más de 20.000 millones de dólares. Fue precisamente ese mismo año de 1992 cuando Templeton y sus socios vendieron la gestora al grupo Franklin Resources por 913 millones de dólares. John Templeton lo había conseguido. Era toda una leyenda de Wall Street. Today, John Templeton runs his funds from the Bahamas, where he's built a home reminiscent of the antebellum mansions of his boyhood Tennessee. All right. Come on. We did move here because it is so very pleasant, but we now have found that in the 22 years we've lived here, the performance of our mutual funds is better than in the 25 years we were managing them from Radio City in New York. All right. Come on. Ahora bien, llegados a este punto, la pregunta clave que seguro muchos de vosotros os estáis haciendo es ¿cómo lo logró? ¿Cuáles fueron las claves de las rentabilidades extraordinarias que este inversor consiguió durante más de 4 décadas? Pues amigos, podemos decir que Templeton comprendía como nadie los cambios de humor de Mr. Market. Era un incansable buscador de buenas oportunidades y no se ponía fronteras. Era todo un value investor que nadaba a contracorriente. Bueno, el value investing es importante porque te lleva a hacer cosas diferentes, te saca de tu círculo de comodidad, de confort, para centrarte en tus círculos de competencia y te obliga a, si quieres aspirar a esas rentabilidades extraordinarias de las que hablábamos, a hacer cosas extraordinarias. Entonces, y muchas veces decimos que el value investing no solo es una forma de hacer las cosas en el campo de las inversiones, es una filosofía también de vida, aparte de una filosofía de inversión, porque lleva consigo una disciplina, ¿no? Es algo muy manido, pero el pensar fuera de la caja, siempre plantearte lo que puede salir mal, siempre tener un horizonte temporal de largo plazo, todo lo que se asimile a tomar decisiones lo más empresariales posibles y alejarte, fíjate que estamos en bolsa, pero alejarte de lo mediático y lo volátil del corto plazo de la bolsa, y eso es una característica principal del value investing, pues a la larga impacta muy positivamente en tener retornos extraordinarios o por encima de la media, ¿no? Good evening. Today is Black Monday, the day the Dow dropped more than 500 points, the day the Dow dropped more than 22%, almost double the rate of the Black Monday that signaled the beginning of the crash of 1929. But this crash of 1987 is not just an American experience. Around the world, stock markets fell faster than a skydiver without a parachute. The panic starting in Tokyo this morning while the West slept. Mexico, we have some work here to do. I say, I don't think anyone should panic. It's a panic. Everyone's in panic. Everybody, we're trying to find a bottom. Barely 2 months ago, you were here with me, and you were totally optimistic about the future. Have you changed that attitude a little? No, Louis, the outlook is so wonderful that none of us really understand. All the world is progressing more and more rapidly. Half of all that's been discovered in science in the last 50 years, half of all discovered in medicines in the last 20 years. There are 10 times as many shareholders now as there were 40 years ago. Pension funds, individual retirement accounts, and all growing so rapidly. And the quantity of shares available to buy is shrinking, so that in the long run, share prices are likely to be much higher than they've ever seen before. Templeton, por así decirlo, tenía dos aficiones que le hicieron de oro: buscar gangas y nadar a contracorriente. Hablamos de un personaje que pensaba que las sociedades tienden a crecer y a crear cada vez niveles mayores de riqueza,
Precisamente por eso le encantaba comprar en los momentos de mayor pesimismo, cuando todas las previsiones son terribles. Los mercados alcistas nacen en el pesimismo, crecen en el escepticismo, maduran en el optimismo y mueren en la euforia. Por ejemplo, algo que le encantaba era comprar títulos impopulares. Sabía que ahí estaban realmente las mejores oportunidades. En cierto modo es algo que todos conocemos, o por lo menos intuimos. Continuamente se producen noticias, eventos, circunstancias que llevan a los mercados a sobrereaccionar. De repente, todas las previsiones son muy malas o muy buenas. La euforia o el pesimismo se disparan. Normalmente el mercado sí que reacciona o sobrereacciona siempre exageradamente, tanto con las buenas noticias como con las malas noticias, ¿no? Y me explico, cuando digo sobrereacciona, no quiere decir que un determinado valor haya publicado una mala noticia y esté o no justificada esa caída. Me refiero más al mercado en su conjunto, ¿no? Y es un poco lo que nos hemos encontrado en los últimos tiempos en Reino Unido con la situación del Brexit, porque al final toda la bolsa de Reino Unido, esté justificado o no, ha sufrido caídas muy importantes los últimos meses o los últimos 2 años, ¿no? De hecho, nosotros en nuestra cartera de Euros Value Internacional tenemos una exposición bastante relevante a Reino Unido, porque pensamos precisamente que ese miedo al Brexit y las consecuencias que puede tener pues, ha arrojado oportunidades muy interesantes de inversión en este mercado, precisamente por esta sobrereacción que tienen los inversores siempre ante la incertidumbre que pueda surgir por eventos como puede ser el Brexit. En la época de Templeton las cosas simplemente no eran diferentes. En 1939, cuando el mercado estaba cayendo a plomo porque la economía de Estados Unidos parecía incapaz de recuperarse de la crisis del 29 y la guerra parecía próxima, ¿sabéis qué hizo Templeton? Pues se fue a ver a su jefe y le pidió un préstamo de $10.000. Con todo ese dinero compró acciones de 104 compañías cuyos precios estaban por los suelos. Una de las empresas que compró, la Missouri Pacific Railroad, había caído tanto que apenas cotizaba a $0.01. Pues bien, el caso es que Templeton pensó que ese momento de absoluto pesimismo general era el mejor momento posible para comprar. ¿Y sabéis qué? En tan solo 4 años vendió todas las acciones, le devolvió a su jefe los $10.000 que le había pedido y consiguió unos beneficios de $40.000. El mercado se había dado la vuelta, las acciones de la Missouri Pacific Railroad pasaron de valer $0.01 a cotizar a más de 5, lo que nos lleva a recordar la gran pregunta: ¿son los mercados eficientes? A veces sí, a veces no. Hay un libro muy recomendable, yo lo he mencionado alguna vez, que me leí el año pasado, de Robert Lowe, del MIT, que intenta, yo creo que es la mejor aproximación que hay para decir que el mercado es eficiente, a veces sí, a veces no. El libro se llama Adaptive Markets y trata de desarrollar una teoría intermedia, y es que en el corto plazo es de todo menos eficiente, es donde las emociones imperan, y en el largo plazo tiende a ser algo eficiente, y el tiende a ser y el largo plazo son grandes incógnitas, pero si una empresa lo hace bien y sus beneficios suben, es cuestión de tiempo, no es si va a suceder, es cuestión de tiempo, con lo cual ahí hay una eficiencia, pero está el cuándo. Ahora bien, Templeton no compraba solo cosas baratas, era todo un value investor. Analizaba las empresas hasta el mínimo detalle, estudiaba su posicionamiento, sus márgenes, su crecimiento y comparaba su precio con las medias de mercado y de la industria. Es algo que hizo toda su vida, pero literalmente toda. En 2004, cuando tenía ni más ni menos que 95 años, vio una oportunidad clarísima en Kia Motors. La automovilística coreana cotizaba a menos de 5 veces su beneficio y tenía márgenes y tasas de crecimiento muy superiores a las de sus competidores europeos y norteamericanos. Compró $50 millones. En poco tiempo le sacó un 174%.
Y es que esta es otra de las claves. Templeton fue un pionero en saltarse las fronteras para buscar oportunidades. Fue uno de los primeros grandes inversores en mirar al resto del mundo. Y es que, tal y como ocurre hoy, las buenas oportunidades no solo estaban en Estados Unidos o en Europa. El mundo es muchísimo más grande. Yo creo que al final, tanto Asia como cualquier continente que podemos llamar emergente, pues puede tener sentido por varios factores, pero uno de los más importantes, quizá en la actualidad y en los últimos años, es la falta de atención o de interés por parte de la comunidad inversora, ¿no? Que históricamente podía tener más sentido porque realmente la recurrencia y virulencia de las crisis económicas y monetarias que se han vivido en estos países pues ha sido muy importante y como inversores nos han podido hacer perder mucho dinero, pero precisamente esa falta de apetito, esa falta de mirar este tipo de economías y de mercados es lo que está generando las oportunidades de inversión. A nosotros siempre nos gusta utilizar el símil de la pesca y en el caso del continente asiático pues vemos que hay muchos ríos, hay muchos peces que pescar y muy pocos pescadores, mientras que en Estados Unidos, Europa, mercados mucho más desarrollados, sucede lo contrario. Somos muchísimos pescadores, hay muy pocos peces para todos y al final pues tienes que esforzarte más, tienes que sumergirte mucho más para tratar de buscar esa oportunidad de inversión. Pues eso es exactamente lo que hizo John. Por ejemplo, en los años 50 nadie apostaba por Japón. Por aquel entonces era un país muy pobre al que le estaba costando mucho recuperarse de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, Templeton vio que la economía de los Estados Unidos crecía al 2,5%, mientras que la de Japón lo hacía al 10%. Al mismo tiempo, las empresas norteamericanas cotizaban a más de 19 veces sus beneficios. Las japonesas, en cambio, a un PER de solo 4. Así que, por supuesto, empezó a invertir en el mercado nipón y pasó lo que tenía que pasar. El milagro económico de Japón le dio a Templeton y a todos los inversores en su fondo una enorme cantidad de beneficios. Y esto fue algo que hizo una y otra vez. Las 4 palabras más costosas en el mundo de la inversión son «esta vez es diferente». Eso sí, a la hora de invertir en el extranjero, prestad atención porque esto nos puede resultar muy útil, siempre evitó 2 cosas: los países muy intervencionistas y los países con altos niveles de inflación. En fin, así es como Sir John Marks Templeton se convirtió en uno de los inversores más importantes de todos los tiempos. The growth of prosperity in the world will be greater when we can all invest in each other's progress. That's a very inspiring idea to me. Ahora, si este vídeo os ha resultado interesante, dadle al botón de like. Si quieres que hablemos de algún inversor en particular al que queráis conocer, mejor decídnoslo en los comentarios. Y por supuesto, no olvidéis suscribiros a Value School. Todas las semanas publicamos nuevo contenido. No te lo pierdas. Un saludo y hasta la próxima. Pension funds, individual retirement accounts, and all growing so rapidly. And the quantity of shares available to buy is shrinking, so that in the long run, share prices are likely to be much higher than they've ever seen before.